ahí está. Vamos a definir lo que vamos a hacer. En primera instancia vamos a comprender el movimiento idealizado del MRU. Cuando tenemos MRU, acá está escrito en mayúscula porque son iniciales, que quiere decir movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver qué significa cada uno de esos conceptos. Conocer y analizar sus diferentes aplicaciones, es decir, el movimiento rectilíneo uniforme lo puedo aplicar a cualquier cuerpo, ¿sí?, bajo determinadas condiciones iniciales. Y por último, interpretar y armar gráficos que representen al MRU. Bien. Vamos primero a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entre todos los tipos de movimientos, el más sencillo, ¿sí?, es el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU. La trayectoria, recordemos que la trayectoria es el camino real realizado por el objeto, ¿sí? En el caso del MRU, como es una línea recta y a velocidad constante, podemos decir, ¿sí?, ahí estamos. Podemos decir que cuando uno se mueve en línea recta, el desplazamiento, recordemos que el desplazamiento es el cambio de posición, es una magnitud vectorial. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo digo que es una magnitud vectorial, un segundito, aguarden que estamos complicados acá. Denme un segundo. Acá, ¿dónde estás? Acá. Bien, lo que quiero decir es que si yo tengo dos posiciones, ¿sí?, en el espacio, aguarden que se está complicando acá. Están viendo mi video directamente, ¿no? Acá donde tengo la mano. Sí. Bien, lo que estoy diciendo es que si un cuerpo se desplaza de un punto al otro punto, el desplazamiento va a ser una magnitud vectorial que me une esos dos puntos. A pesar de que el cuerpo haya recorrido, por ejemplo, una trayectoria de este tipo, ¿sí? Decimos que esta es la trayectoria y este es el desplazamiento. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces esta trayectoria no va a ser de este tipo, sino que la trayectoria va a ser la misma que el desplazamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque el movimiento es rectilíneo. Si no lo fuera, la trayectoria podría ser cualquier otra. Entonces, una de las principales características que tiene el MRU, ¿sí?, es que la trayectoria coincide con el desplazamiento al ser una línea recta. Y la última condición es que se mueve a velocidad constante, es decir, su velocidad es uniforme, no ha variado en relación al tiempo. Va transcurriendo el tiempo y siempre el cuerpo se mueve a la misma velocidad. Vamos a tomar como ejemplo la siguiente situación. Me dice, en la siguiente tabla se muestra la posición en diversos instantes de un auto que se mueve con una velocidad constante de 90 kilómetros en la hora, que es lo mismo decir 25 metros sobre segundos, por una autopista rectilínea. Acá ya me está dando dos condiciones, que la velocidad es constante y que la autopista es una línea recta. En la tabla tenemos los diferentes puntos o posiciones que ocupa el cuerpo a medida que va transcurriendo el tiempo. Debajo de la tabla hay una representación, lo que estoy redondeando aquí, ¿sí?, de cómo se ha movido el cuerpo. Las diferentes posiciones que ocupa, como se mueve en un eje horizontal, le podemos llamar eje X, X inicial, X1, X2, X3, X4. Las diferentes posiciones con sus respectivos tiempos. Si se fijan, los subíndices son exactamente lo mismo, ¿sí? A T le corresponde 2 y a X le corresponde 2. Entonces dice, podemos comprobar que la velocidad media es la misma en cualquier intervalo de tiempo. Por ejemplo, supongamos que tomamos el instante T1, ¿sí?, cuando T1 vale 300 segundos, acá en la tabla, ¿sí?, y tomamos el otro instante de tiempo 900 segundos, aquí. Bien, como habíamos charlado a principio de año, para calcular la velocidad media, lo que tomábamos era la variación de la posición, recordemos la letra delta, significa variación, en este caso de la posición, dividida la variación del tiempo. Bueno, introducimos los valores que corresponden en x sub 3 y en x sub 1,
Y lo mismo hacemos para los tiempos. Si hacemos esta división, obtenemos un valor de que la velocidad es de 25 metros sobre segundos. ¿Qué me está diciendo? Que por cada segundo el vehículo recorre 25 metros. Es decir, que su posición va a ir variando 25 metros en una línea recta hacia adelante, desde nuestro sistema de referencia. Recordemos que nuestro sistema de referencia toma como el punto de partida equivalente a 0 metros. Si tomáramos cualquier otro intervalo de tiempo, ¿sí? Como por ejemplo T3 y T4, y hacemos nuevamente la división para calcular la velocidad media, obtenemos el mismo valor, ¿sí? Acá lo que está diciendo, en este ejemplo, donde obtengo 2 veces el mismo valor de la velocidad, es lo que me está diciendo que la velocidad es constante, que no ha variado en función del tiempo, es decir, que va transcurriendo el tiempo y siempre la velocidad es constante. Ahora, vamos a terminar de definir lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente. En un movimiento rectilíneo y uniforme, la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo es siempre la misma, lo que acabamos de hacer recién con el vehículo. Entonces, en este caso, puesto que la velocidad es constante, un objeto con MRU tardará siempre el mismo tiempo en recorrer una distancia determinada. En nuestro ejemplo anterior, fue que va a tardar 1 segundo en recorrer una distancia de 25 metros. Por último, podemos simplificar todo esto y decir que las características del MRU son que es una trayectoria rectilínea, que el vector velocidad es constante, es decir, no varía su módulo, su dirección o su sentido, y que la distancia recorrida, o podemos decir trayectoria, coincide con el desplazamiento como acabamos de ver en la hoja. Por último, definimos que el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que tiene como trayectoria una línea recta y cuya velocidad es constante en módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Lo que vimos acá ahora en la imagen de abajo es el mismo que habíamos utilizado la vez pasada para hablar del desplazamiento y la trayectoria. ¿Sí? Es decir, que el desplazamiento es el que tengo en rojo, la trayectoria es la que tengo en azul, y si esto fuera un MRU, lo que tendríamos en este caso es que el desplazamiento debería coincidir con la trayectoria, es decir, que aquí tendría la trayectoria también, para este caso, ¿no? En el MRU. Entonces, habíamos dicho en su momento que para calcular la velocidad media hacíamos el cociente entre la variación de la posición y la variación del tiempo. ¿Por qué recalco en esta ecuación o en esta división? Porque es la que vamos a tomar como punto de partida para construir nuestra ecuación de MRU. Para construirla, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, un auto, ¿sí? Que se mueve a una velocidad constante, ya el dibujo me lo dice, en un determinado intervalo de tiempo, recorre un intervalo de distancia. Siempre es el mismo, siempre es el mismo. Entonces, en base a esto, yo puedo escribir que la velocidad de ese auto va a ser la variación de la posición dividida la variación del tiempo que le ha tomado. Bien, puedo despejar esto, ¿sí? Y puedo hacer que la variación de la posición sea igual a la velocidad por la variación del tiempo. Lo único que hice fue llevarme el delta t del otro lado de la igualdad, de este lado, y me queda la ecuación que tengo a la derecha, esta. Ahora, si yo quisiera dar un pasito más, digo, bueno, los deltas significa variación, por lo tanto los puedo desarmar. Si los puedo descomponer, puedo poner x final, que en este caso debería ir una f aquí abajo, ¿sí? Menos la posición inicial, es igual a la velocidad que tiene el móvil multiplicada por la variación del tiempo, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Recordemos que siempre que hablamos de variación, es decir, de delta, tenemos que tomar la magnitud física que estamos estudiando, final, y restarle la magnitud física inicial. Es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Si fuera temperatura, diríamos temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, puedo dar un paso más aún y el x inicial, llevármelo del otro lado del igual, pasando como suma, y nos queda que la posición final
de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme es igual a su posición inicial, desde donde ha partido, más la velocidad que posee, recordemos que es constante, multiplicada por la variación del tiempo que le ha llevado a hacer ese recorrido. A esa ecuación que tenemos al final se la conoce como la ecuación del MRU. ¿Sí? Y vamos a ver que, más allá de que parece una ecuación compleja, difícil, desconocida, ustedes ya la han trabajado en años anteriores, sin darse cuenta. Ahora, supongamos que yo empiezo a cronometrar, ¿sí?, en el momento en que el cuerpo empieza a moverse. Es decir, cuando T0 o T inicial vale 0 segundos. Entonces, en ese caso podría eliminarlo. Y nos queda que si el tiempo inicial vale 0 segundos, bueno, podemos utilizar una ecuación aún más simplificada. Siendo la T, que me aparece en esa ecuación, la T final, es decir, el tiempo final. ¿Por qué eliminamos el tiempo inicial? Porque vale 0, no lo necesitamos. Deme un segundito. Ahí está. Veamos acá un ejemplo ahora. Me dice, un ciervo puede alcanzar una velocidad de 80 km por hora. Si mantiene esta velocidad constante, es decir, me está diciendo que su velocidad es constante. Entonces, si su velocidad es constante, ya sabemos que es un MRU. Dice, durante el tiempo suficiente, calcula A, qué distancia recorrerá a los 10 segundos, y el tiempo que tardará en recorrer 1 kilómetro. Bien. ¿Y el metro? Lo que nosotros necesitamos hacer en primera instancia es utilizar las unidades como corresponde. ¿Sí? Y para utilizar las unidades como corresponde, vamos a tener que hacer un factor de conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que tomar la velocidad que está expresada en kilómetros por hora y expresarla en metros sobre segundos. Entonces, vamos acá. Yo tengo que mi velocidad es de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? 80 kilómetros en la hora. Ahora, yo necesito transformar este 80 kilómetros por hora en metros sobre segundos. Porque nosotros trabajamos con metros sobre segundos. Bien, es decir que yo debo hacer que este kilómetro se transforme en un metro y esta hora se transforme en segundos. La regla que se utiliza, que la profe me corrija, en todo caso, es, si tengo que hacer desaparecer este kilómetro, lo coloco en la parte de abajo, al multiplicar por la siguiente fracción. ¿Y qué necesito que me aparezca arriba? El metro. Bien, sigo un pasito más, multiplico por otra fracción. Debo hacer desaparecer la hora abajo. Por lo tanto, si la tengo que hacer desaparecer, la coloco aquí arriba. Y debo transformarla en segundos, como dijimos. Por lo tanto, introduzco segundos acá. Ahora, entre el metro y el kilómetro puedo establecer una equivalencia. Puedo decir, por ejemplo, que 1 kilómetro son 1000 metros. Y que en una hora tengo 3600 segundos. Entonces, lo que yo hago es multiplicar 80 por 1000 dividido 1, que no lo necesito, por 1 dividido 3600. Al momento de trabajar con las unidades, kilómetro con kilómetro se me va, ¿sí? Hora con hora se me va, y lo que me queda sin tachar es el metro sobre segundo. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacerlo acá con la calculadora. Digo 80, me tomo todo el trabajo, digo 80 por 1000, dividido 1 por 1, dividido, esperen, que borré sin querer, 80 por 1000, dividido 1 por 1, dividido 3600. Y eso me da 22,222 o periódico metros sobre segundos. Ahí estamos. Pero tenemos una manera más fácil, ¿sí?, que para olvidarnos de hacer todo esto. Puedo agarrar y tomar el 1000, le elimino un 0, al 3600 también le elimino un 0, al 1000 le vuelvo a eliminar un 0, al 3600 otro 0, le vuelvo a eliminar un 0 al 1000, y como acá ya no puedo seguir eliminando, corro la coma a un lugar y me queda 3,6. Si paso en limpio esto,
puedo hacer mentalmente 80 dividido 3,6 directamente, y obtengo el mismo valor. 80 dividido 3,6, y obtengo el mismo valor. Es decir, ¿esto por qué se los explico de la manera más rápida? Porque al momento de resolver cálculos en la facultad, y directamente no se les está pidiendo que haga esto, ¿sí? Porque el profesor de la universidad no le va a decir, pasen de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Directamente les va a dar una actividad, un ejercicio, en el cual directamente ya tienen que resolverlo. Y esto lo tienen que hacer así de taquito. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Yo no voy a la facultad, así Perfectamente que... se entiende. Bueno, Bueno, no ahora, están hablando de vos, Gonzalo. si yo quiero Callate, pasar, escuchen, de metros sobre segundos a kilómetros por hora, así como dividí por 3,6, hago la operación inversa. Hago 22,22 por 3,6, ¿sí? Y vuelvo prácticamente a lo que sería 80. Más 1, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? ¿Sí? Acá, lo que acabo de explicar en el papel lo tenemos explicado acá ya también. Entonces, la distancia recorrida en 10 segundos coincidirá con la posición en ese instante, es decir, cuando haya transcurrido esos 10 segundos. Puesto que hemos elegido como dos condiciones iniciales, la posición inicial como 0 metros y el tiempo como 0 segundos, entonces, de igual manera que hicimos en la diapositiva anterior, siempre es conveniente hacer el dibujito, el diagrama o el esquema con los datos. Bien, aplicamos la ecuación del MRU, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Y pensemos, a ver, si x inicial vale 0, se me puede ir. Y si tiempo inicial vale 0, también se me puede ir. Entonces lo que me queda sin tachar es que la posición que va a ocupar a los 10 segundos, ese, que era el ciervo, va a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo empleado. Multiplicamos la velocidad por el tiempo y nos arroja la distancia que ha recorrido. Es decir, que transcurridos 10 segundos, el ciervo se encuentra a 222,2 metros desde el origen o desde mi punto de referencia, desde el cual yo estoy tomando todas las mediciones. Ahora, me pide que además en el punto B, el tiempo que tarda en recorrer 1 kilómetro. Bien, me están dando unidad de distancia en kilómetros y yo necesito trabajar en metros. Como sabemos, el prefijo kilo significa 1000, y podemos decir que 1 kilómetro son 1000 metros. De nuevo, siempre es conveniente utilizar el esquema colocando los datos que tenemos, y como decía un profesor de física, siempre tratemos de escribir la ecuación primero en letras, porque es la mejor manera para no olvidarse cómo se escribe la ecuación. Si yo siempre arranco escribiendo la ecuación en letras y luego reemplazo los datos, nunca me voy a olvidar de cómo es la ecuación. Bueno, lo mismo aquí. La posición inicial valía 0, por lo tanto la puedo tachar, y el tiempo inicial vale 0. Ahora, la velocidad va a seguir siendo la misma. Lo único que me ha cambiado, ¿sí?, es el tiempo. Ya estoy manejando otro tiempo, que sería mi incógnita. Despejo el tiempo y me queda que el tiempo que tardó en recorrer los 1000 metros es igual a la posición final, siendo esta 1000 metros, dividida la velocidad, que es de 22,22 metros sobre segundo. Y me arroja como resultado que ha tardado 45 segundos en recorrer los primeros 1000 metros. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto va a tardar de vuelta? Ahora, pensemos en lo siguiente, dejemos de lado por unos minutos el MRU y analicemos una situación hipotética. Tengo un resorte, ¿sí?, que en la primera situación es simplemente una gráfica ilustrativa, no estoy diciendo que sea exactamente lo que vamos a analizar tal cual. Espero que hacemos que aparezca la barra. Ahí está, la tabla. Tenemos un resorte al cual se le va agregando cada vez más masa, ¿sí? Se le cuelga un cuerpo, el cuerpo lo medimos en gramos, ¿sí?, la masa del cuerpo, y me está diciendo que cuando yo le coloco 10 gramos a ese resorte, el resorte se alarga 2 centímetros. Cuando le coloco 15 gramos, se alarga hasta los 3 centímetros. Cuando le coloco 20, 4 centímetros. Y así puedo seguir. La imagen de la izquierda es una imagen solamente representativa, ¿sí? Los pesos que tiene colocado, las masas que tiene colocadas, no tienen una relación directa con la tabla. ¿Sí? Es para que simplemente la interpretemos. Entonces, ¿de qué depende el alargamiento del resorte?
El alargamiento del resorte depende de cuánta masa yo le coloque en suspensión, ¿sí? Es decir, que a mayor masa en suspensión, voy a decir que este resorte se va a estirar más. Entonces, voy a decir que el alargamiento del resorte está en función de la masa que le he colocado. ¿Qué digo? Que la masa que yo le coloco va a ser una variable, es decir, va a ser un valor que yo voy a poder modificar a mi gusto. Si le voy a poder poner un valor de 10, 15, 20, 25, 30, 35. Lo que cuando nosotros trabajábamos en matemática le llamábamos la X, ¿sí? Decíamos, bueno, a X le puedo asignar cualquier valor. Ahora, cuando yo le asigno un valor, ¿sí? En este caso a la masa, es decir, le asigno un valor en gramos, voy a ocasionar que el resorte se estire, es decir, que el alargamiento del resorte está en función de la masa. De la misma manera que cuando ustedes veían en matemática, el valor de Y está en función del valor de X. ¿Qué quiero decir esto? Que el valor de X es una variable independiente y el valor de Y es una variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Del valor que le introduzca a la letra X. Carla, ¿querés aclarar algo por las dudas? Iba a aclarar lo que dijiste al final, que así está perfecto. Perdón. Bueno, No, por si vos no lo llegabas a decir, era explicar la variable dependiente e independiente, y por qué. Pero está bien. perfecto. Consulta, Carla, ¿dónde graficamos siempre la variable independiente? ¿En la ordenada o en la abscisa? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿Cómo A otra vez ver, la pregunta? Franco, Otra vez la El pregunta. eje Y, la ¿En el eje cartesiano? variable... Sí, el ¿En eje el eje Y o no? cartesiano. El eje Y es el que está en forma, ¿qué? ¿Horizontal o vertical? vertical. 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 Me confunda mi vertical y horizontal. Vertical. no me Sí, sé las ahora dimensiones. horizontal. Horizontal es cuando te acostás. Claro. Es la Como vertical. dice ahora. No, a En mí la me confunde eso. horizontal, Claro, en la ¿qué? X. Eje cartesiano. Deme un segundo que volvemos a compartir. Acá estamos. Ahora, veamos. Si yo grafico el alargamiento del resorte, en función de la masa, me queda una recta, ¿sí? Una línea recta con una pendiente determinada, donde me dice que, por ejemplo, cuando yo coloco 10 gramos, el resorte va a estar estirado 2 centímetros, que aquí no está. Cuando coloco 15 gramos, 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es una de las maneras que podemos graficar. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo tengo una esfera dentro de un fluido viscoso, en este caso, que sería el aceite, y con un cronómetro tomo los siguientes valores. El tiempo lo tomo en milisegundos, y las distancias recorridas en su descenso los tomo en milímetros. ¿Sí? Como vemos, a cada valor de tiempo le corresponde un valor de posición. Voy de vuelta, a cada valor de tiempo le corresponde un valor de posición. Entonces, puedo decir que la posición del objeto, en este caso la esfera... Depende del tiempo. Exactamente, su posición está en función del tiempo. Lo primero que vamos a hacer es hallar la ecuación del movimiento de la esfera sumergida en aceite a partir de los datos de la tabla. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de graficar, lo que vamos a hacer es construir la ecuación para luego ver si la podemos graficar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es comprender qué está ocurriendo dentro del objeto de estudio que estoy analizando, que sería la esfera en movimiento. Me está diciendo que la esfera cae en una trayectoria rectilínea, ¿sí? Y además que se mueve a velocidad constante. Es decir, que a partir de estos datos yo ya puedo considerar que mi esfera se está moviendo a velocidad constante, en línea recta, y por lo tanto es un emergente. Bien, vamos a ver las condiciones. ¿Sí? Pensemos que siempre que nosotros necesitamos hacer un estudio en física, tenemos que tomar las condiciones iniciales, ¿sí? Para a partir de esas condiciones, ver cómo se va a ir desarrollando el fenómeno físico y poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Entonces, sabemos que el tiempo inicial, t sub 0, vale 90 milisegundos, podemos trabajar en segundos, ¿sí? Como el milisegundo es la milésima parte del segundo, entonces lo dividimos por 1000, es decir, 90 dividido 1000.
La posición inicial, que son 134 milímetros con respecto a la superficie, ¿sí? Es decir, respecto al nivel, es decir, respecto a la interfase líquida gaseosa. 134 milímetros que los podemos expresar en metros, ¿sí? De vuelta a lo mismo, dividimos por 1000 y obtenemos el valor en metros. Bien, ya tenemos las condiciones iniciales. Veamos qué lo podemos hacer ahora. Bien, si calculamos la velocidad de la esfera en distintos tramos, siempre obtenemos el mismo valor. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. A ver, veamos. Tomo cualquier posición de I, ¿sí? Por ejemplo, tomo acá, 140 con su respectivo tiempo, 94. Y luego tomo además 134 con su respectivo tiempo, que es 90. Hago la división, si quieren la pueden hacer, acá no está realizada, ¿sí? y en el ejemplo se toman diferentes intervalos. Si yo tomo cualquier intervalo de tiempo y cualquier intervalo de posición, respetando a cada posición un tiempo específico, siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que voy a obtener 1,5 metros sobre segundos. ¿Por qué tengo un -1 acá arriba? Porque en el libro no lo podían escribir como una razón, es decir, debajo del metro, es decir, aquí abajo. Entonces el -1 me está diciendo que ese segundo va por debajo del metro, es decir, 1,5 metros sobre segundos. Ya tenemos el valor de la velocidad. Bien, ahora lo que nos falta es empezar a construir la ecuación. Veamos, nosotros sabemos que la ecuación del MRU para el eje Y sería que la Y final, aquí no está la F, es igual a la Y inicial más la velocidad por la variación del tiempo. ¿Qué quiero decir? La posición final en Y es igual a la posición inicial en Y del cuerpo, más la velocidad constante que éste lleva, multiplicada por la variación del tiempo que le ha tomado en transcurrir esa distancia. ¿Qué datos tengo yo como base? Y tengo la posición inicial, que en nuestro caso no la puedo tachar como estoy haciendo ahora, porque no vale 0, vale 134. Por lo tanto es un valor constante, es una constante. Si no la puedo cambiar, no la puedo tachar. Más la velocidad la acabamos de calcular acá arriba, que es 1,5. Fíjense que no estamos introduciendo unidades en esta ecuación, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es construir la ecuación del movimiento, es una ecuación general, por lo tanto no tiene unidades. Es decir, 1,5 que es la velocidad, por el tiempo, que va a ser una de las variables, es decir, va a ser mi variable, menos el tiempo inicial, que tampoco lo puedo tachar porque no vale 0. Entonces, pasando en limpio, la ecuación que me permite corroborar o predecir el movimiento de la esfera descendiendo por el aceite es 0,134, que era su posición inicial, más la velocidad, que es 1,5, multiplicada por el tiempo, que sería mi variable independiente, menos el tiempo inicial, que ya es una constante en este caso. Entonces, para finalizar, si sustituimos los valores de tiempo de la tabla en la ecuación del movimiento, obtendremos los correspondientes valores de posición. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que si yo tomo el valor acá de t, esperen que cambiemos de color, en lugar de poner t en la ecuación general, introduzco, por ejemplo, 110, ¿sí? Y hago el cálculo, me tiene que dar 164. Si introduzco 150, me tiene que dar 224. Si el recipiente fuera aún de mayor longitud, es decir, si fuera más largo, más tubular, podría predecir en qué posición se encontraría por fuera de lo que me figura en la tabla, ¿sí? En los diferentes instantes de tiempo esa esfera. Por eso estamos diciendo que las ecuaciones nos permiten predecir los futuros comportamientos. ¿De quién? Del cuerpo en estudio. Veamos un ejemplo más. En este caso, vamos a dejar de lado por unos minutos el MRU, ¿sí? Porque evidentemente acá tenemos un cuerpo, que sería un vehículo, que recorre cada vez mayor distancia en iguales intervalos de tiempo. ¿Sí? Si se fijan en el reloj, va de 15 en 15, pero sin embargo la distancia de 1 no es igual a de 2, y de 2 no es igual a de 3, siendo de 3 mayor que de 2 y que de 1. ¿Sí? Es decir, mayor distancia en iguales intervalos de tiempo.
No nos vamos a meter en esto, que sería MRV, que todavía no vamos a llegar, pero lo vamos a utilizar como para ver cómo se puede construir la ecuación también, independientemente del movimiento. Recién lo analizamos desde el MRU. Bueno, ahora vamos a tomar cualquier otro movimiento, y en este caso sería el MRV. Veamos. Tomamos valores con la tabla, y tenemos un tiempo inicial, cuya velocidad del móvil era de 10 metros sobre segundos. Cuando transcurrió un segundo era de 14, cuando transcurrió 2 era de 18, cuando transcurrió 3 era de 22, y así sucesivamente. Si se fijan, los tiempos van de 1 en 1, es decir, de un segundo en un segundo, y el incremento de la velocidad es constante. No la velocidad es constante, sino su incremento, que va de 4 en 4. ¿Sí? Es decir, que tengo un incremento constante. Bien. En base a esto puedo construir mi gráfica. Dijimos que el tiempo, como en el anterior, hace 2 ejemplos atrás, dijimos que el tiempo era nuestra variable independiente y por lo tanto lo colocábamos en la abscisa, o en el eje horizontal o en el eje de X. Y la velocidad, que depende del tiempo, la colocamos en la ordenada, que sería el eje Y. Y ahí empezamos a graficar como hacíamos en matemática, cuando t vale 0, y, o velocidad vale 10. Cuando t vale 1, la velocidad vale 14, y así trazo esta recta, ¿sí? Que me permite graficar la velocidad en función del tiempo. Lo que tenemos acá, esta gráfica es una gráfica de velocidad en función del tiempo. Ahora, en base a la gráfica y a la tabla vamos a construir una ecuación. Veamos. Desde matemática sabemos que podemos calcular la pendiente de una recta, ¿sí? Y acá lo que tenemos dibujado es una recta. Por lo tanto, puedo sacar su pendiente. Para calcular la pendiente, tengo que tomar los valores de y, o la variación del eje y, en nuestro caso la variación de la velocidad, ¿sí? Porque es una función acá, dividido la variación del eje x, o en nuestro caso, la variación del tiempo, que sería nuestra variable independiente. Como es una recta, cualquier intervalo que tome de velocidad relacionado con el tiempo que corresponde, voy a obtener el mismo valor. Es decir, voy a obtener la misma pendiente. La pendiente es constante, el valor de la pendiente es constante. La recta no es constante, la recta tiene una pendiente, pero la pendiente, el valor que tiene, es constante. Entonces puedo tomar cualquier valor, tomo por ejemplo 30 metros sobre segundos, que sería el valor final, menos 10 metros sobre segundo, que sería el valor inicial de la velocidad, y lo divido por la variación del tiempo y ahí obtengo la pendiente. ¿Sí? La pendiente de la velocidad, que todavía no lo vamos a ver, me está representando una magnitud física que también ya la trabajamos, que es la aceleración. Ahora, si yo tuviera en este gráfico, supongamos, una pendiente mayor, es decir, la que voy a dibujar aquí en azul, supongamos que esta fuera nuestra pendiente, ¿sí? Voy a obtener un mayor valor. ¿Sí? ¿Un mayor valor de quién? De la pendiente. Entonces, ese mayor valor de la pendiente me está diciendo que el cuerpo cambia su velocidad o incrementa su velocidad más rápidamente. Por lo tanto, va a tener una mayor pendiente, y esto implica que el vehículo o el móvil tenga una mayor aceleración. Recordemos que dijimos que la aceleración era el cambio de velocidad. No vamos a introducirnos todavía en lo que sería la aceleración, porque eso sería MRV, pero es para que entendamos, por medio de gráficos, cómo podemos obtener valores que desconocíamos o que no sabíamos que podíamos obtener. Ahora, ya tengo la pendiente. Bien. A partir de ahí, otra cuestión que me aparece es la ecuación de la recta, ¿sí? Y lo que tenemos en el gráfico es una recta. Y sabemos que los valores de y por la ecuación de la recta, denme un segundo que habilito la pista, ahí está. Los valores de y dependen de la pendiente de la recta, multiplicada por la variable independiente, más la ordenada al origen. ¿Sí? Que estoy diciendo que iba a tomar valores en función de x, siendo m la pendiente y b la ordenada al origen. Sin entrar en detalles ahora, sin que aparezca la próxima ecuación, podemos empezar a pensar qué representa cada valor matemático en física. Veamos, en lugar de i, lo que nosotros tenemos es la velocidad. En lugar de m, lo que tenemos
perdón que redondeé mal, en lugar de m, lo que tenemos, que sería nuestra pendiente, es la aceleración. En lugar de x, lo que tenemos es el tiempo. Y b, que es la ordenada de origen, sabemos que vale 10, que es donde corta la recta al eje y. Entonces, yo sabiendo cómo se arma la ecuación de la recta, puedo obtener, en base al análisis de diferentes magnitudes, una ecuación que pueda predecir las futuras velocidades de este móvil que estamos estudiando. Entonces, podemos decir que la velocidad es igual a 4, que era la pendiente, sin unidades la utilizamos, por la variable independiente que sería t, más 10. Ahora, supongamos que yo a t le introduzco el valor de 2. Entonces hago 4 por 2, 8, más 10, 18. Es correcta hasta ahora mi ecuación. Vamos a poner otro valor. Le pongo 3, 4 por 3, 12, más 10, 22. Es decir, que si yo les pregunto a ustedes qué velocidad tiene el móvil al cabo de 20 segundos, ustedes, en base a esta ecuación, pueden predecir la velocidad de ese móvil, sea a los 20 segundos, a los 40, a los 70. Hasta podemos trabajar con fracciones de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación general que me permite predecir las futuras velocidades que va a tener ese cuerpo. Lo que tenemos acá, podemos introducir valores en la posición del sujeto, por ejemplo, poner lo que está a 1 metro, 2 metros desde el origen. Partamos de una base. Tenemos un eje horizontal, que es positivo hacia la derecha, medidas a longitud en metros, y hacia la izquierda la longitud en metro como negativa. Tenemos para manejar la posición, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo colocar a los 3,65 metros aproximadamente, o lo puedo dejar en el origen, es decir, a 0. Lo mismo puedo hacer con la velocidad, ¿sí? Le puedo introducir un valor. Y lo que vamos a hacer, le vamos a introducir un valor de 1 metro sobre segundo. ¿Qué me está diciendo este valor? Que el hombre va a recorrer 1 metro por cada segundo transcurrido. Veamos. Se va desplazando 1 metro por cada segundo, ¿sí? Y inevitablemente, cuando colisione, se va a terminar deteniendo. Ahí estamos. Ahora, el hombre se ha desplazado, ha cambiado de posición, entonces puedo graficar eso. Vamos de nuevo. Ponemos la velocidad en 1, ahí estamos, y empezamos a hacer el análisis. Presten atención, cada uno de los gráficos, el gráfico de posición, el gráfico de velocidad, ¿sí? Fíjense que la velocidad, al ser constante, ¿sí? Es una línea horizontal en mi gráfico, y como la posición va cambiando, tiene una pendiente, ¿sí? Fíjense en la pendiente que tiene. Y ahí la velocidad baja a 0. Si tuviera que graficar la velocidad en función del tiempo en este momento, valdría 0. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de utilizar esa velocidad, por ejemplo, recordemos cómo está el gráfico de la posición, ¿sí? La pendiente que tiene, utilizo una velocidad que sería el doble, ¿sí? Entonces, si la velocidad es el doble, el sujeto en este caso va a recorrer más distancia, o va a cambiar más rápidamente la posición en función del tiempo. Veamos. Fíjense cómo la pendiente de la posición es mayor cuanto mayor es la velocidad. ¿Sí? ¿Querés que hacemos una última animación? Ahí estamos. Vamos a ponerle que directamente vale 10 ahora. Es decir, que en 1 segundo va a estar directamente al final. Bien, ahí tenemos. La pendiente es aún mayor. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que cuando un móvil que se mueve a velocidad constante adquiere cada vez mayor velocidad, lo que puedo decir es que va a recorrer mayor distancia en igual intervalo de tiempo. Veamos en este gráfico, también donde puedo empujar un placar, un armario, y vamos a poner el gráfico de velocidad y de posición. Ahí estamos. De velocidad y de posición. Bien. Fíjense que siempre en el eje horizontal, ¿sí? En la abscisa siempre tengo el tiempo, y en el eje vertical tengo la magnitud que voy a estudiar relacionada con el tiempo.
en el primer gráfico es la velocidad y en el segundo la posición. Vamos a aplicar una fuerza. Como no hay fricción, esto ya lo trabajamos, acá de este costado no hay fricción, ¿sí? Por lo tanto, una vez que el sujeto deja de empujar la caja, las sumatorias de fuerza sobre la caja va a ser igual a 0, y el móvil se debería mover a velocidad constante. Veamos. A ver. Ahí estamos. Denme unos segundos, que le di poca velocidad, aguarden. Ahí está. ¿Ve que está pasando el vendedor? Ahí está. Ahí va. Ahí lo tenemos. Fíjense que al momento de aplicar una fuerza, ¿sí? Acá en el gráfico de velocidad, la velocidad ha variado. Recordemos que si la velocidad varía, hay una aceleración. Es decir, que durante un instante de tiempo se me cumplió la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Hubo una aceleración. Un pequeño instante de tiempo. Luego, como no hay fuerzas actuando sobre la caja o sobre el mueble, este se moverá a velocidad constante. Por eso el gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Miren que pausamos, ahí está. Por eso el gráfico de velocidad en función del tiempo es una línea recta horizontal. ¿Qué me está queriendo decir? Que a los 2 segundos la velocidad era de 2 metros sobre segundo, 1,6. A los 4 segundos sigue siendo 1,6, a los 6 lo mismo, a los 8 lo mismo, y así sucesivamente, una velocidad constante. Sin embargo, la posición va cambiando, ¿sí? En un instante va a ocupar un punto, en otro instante el punto siguiente, y así sucesivamente. ¿Por qué es una línea recta? Porque la velocidad es constante, ¿sí? Si la velocidad fuera variable, si hubiera una aceleración, el gráfico de posición en función del tiempo no sería un gráfico de una recta, sino que podría conformar una parte de una parábola. Que eso lo vamos a abordar cuando veamos MRV directamente. Denme un segundo.